En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que cuando ustedes mueran los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes, y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero». Al oír todas estas cosas, los fariseos, que son amantes del dinero, se burlaban de Jesús. Pero él les dijo: «Ustedes pretenden pasar por justos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, y lo que es muy estimable para los hombres es detestable para Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos. Jesús en el Evangelio de hoy nos explica la parábola del administrador infiel. Aplica, digamos, la enseñanza que escuchábamos en el día de ayer de ese administrador infiel, pero astuto, y que había usado injustamente, ¿no?, los bienes de su señor, de su amo, del propietario, para conseguir prebendas, para conseguir beneficios, para ser amigos, una vez que iba a ser despedido. Pero por eso nos dice nuestro Señor, nos recomienda en este Evangelio, que ese dinero injusto, ¿por qué injusto? Claro, en sí es una criatura, pero ya cuando nació el dinero, nació ese deseo de ganancia. Fue, ya podemos decir que desde el inicio, el dinero se prestó a abusos, a usura, a avaricia, en fin, a todo lo que tiene como consecuencia ese apego a ese dinero. ¿Por qué? Porque a través del dinero las personas consiguen esto, consiguen aquello, consiguen hasta poder sobre otros, y entonces se presta fácilmente a un uso malo, ¿no?, a la injusticia. No es que el dinero sea malo en sí, es una criatura. Como todas las criaturas, podemos usarlas bien o mal. Pero es una criatura muy peligrosa, y por eso nuestro Señor le llama, ¿no?, dinero injusto. Y sobre todo porque claro, ¿por qué Él hizo esta parábola? Para intentar hacer un bien a los fariseos, para intentar abrirle los ojos, porque Él quería darle mucho más que dinero, quería hacerlos miembros de la iglesia, hacerlos participar de un tesoro mucho mayor, infinito, sobrenatural, que es la gracia divina. Pero ellos no aceptaron, ¿no? Ellos, al oír todas estas cosas, los fariseos, que son amantes del dinero, se burlaban de Jesús. Ahí está el problema, que ellos no amaron a Jesús, no amaron a Dios, amaban el dinero. Y por eso ese dinero les sirvió de condenación, porque claro, vean, no se puede servir a Dios y al dinero. Es decir, no podemos tener apego a nada de manera desordenada y después decir que amamos a Dios. Y qué importante nosotros cuidar rectamente todo aquello que recibimos, no solo el dinero, sino también nuestros bienes espirituales, ¿no?, las gracias que recibimos. Por eso, en la consagración a Nuestra Señora, colocamos en las manos de aquella que es la mejor administradora que puede existir, María Santísima. Colocamos en manos de ella, como nos indica, ¿no?, San Luis María Grignon de Montfort en la consagración, los bienes espirituales, los bienes materiales, nuestras buenas obras. Y se pregunta a San Luis, bueno, ¿y entonces con qué nos vamos a salvar? Si hasta los méritos, las buenas obras, las colocamos en las manos de ella. Porque justamente ella es la maternalidad en su forma más acabada, ¿no? Es la ternura, el amor por las criaturas, y fin,
por aquellos que quieren ser fieles a Dios, como nunca antes ha existido ni existirá. Y por eso Dios, ¿cuál es el mayor tesoro que Dios ha colocado sobre la tierra? Nuestro Señor Jesucristo. Él ese tesoro lo colocó en manos ¿de quién? Lo colocó en manos de la Santísima Virgen. En el seno virginal de ella se fue formando el cuerpo de Jesús. Y vivía de la sangre que la Virgen le transmitía. El niño vive de su madre, se alimenta de su madre, respira por los pulmones de su madre, en fin, depende de su madre. Y nuestro Señor Jesucristo, el niño Jesús, formándose en el seno de María, él podía decir, Madre mía, vida mía, porque ¿quién le transmitía la vida? La vida, claro, natural, la vida humana, era la Santísima Virgen. ¿Pero a quién se lo transmitía? A Dios, porque sabemos que en nuestro Señor Jesucristo hay naturaleza humana, naturaleza divina, pero una persona divina. Por eso el concilio de Éfeso en el siglo V de forma proclamó, es un dogma, ¿no? El primer dogma mariano, la maternidad divina. La Virgen es madre de Dios, porque es madre de la persona, que es persona divina. Entonces, Dios decía, Madre mía, vida mía. Claro, le daba la vida natural, no podía crear a Dios, evidentemente. Dios no es criatura. Pero entre tanto, Dios decía eso, le decía a su madre. Y por eso, qué bonito nosotros colocar todos esos nuestros bienes espirituales, materiales, en manos de la Santísima Virgen. Ella no solo nos va a proteger de que el demonio no nos robe esos méritos, esos bienes sobrenaturales, sino ella ¿qué va a hacer? Los va a purificar, los va a embellecer y los va a presentar de manera agradable a Dios. Y por eso podemos decir que Dios, creador de todas las cosas, entre tanto, en la creación está un sello mariano. En toda la creación está un sello de la Santísima Virgen. Y lo vemos presente en esta carta, ¿no? Tan bonita, ya al final de la carta a los romanos. Tuvimos ese amor fraterno entre unos y otros, esa ternura prácticamente de la iglesia naciente, pequeñita, en donde se iba manifestando ya ese cariño que, claro, al fin y al cabo Dios quiso crear a la mujer para manifestar el amor de Él. No es que la mujer esté por encima de Dios, evidentemente, pero quiso que en una criatura que es la mujer se manifestase la ternura, que claro, proviene de Dios. Entonces, qué absurdo, ¿no? Querer rebajar la figura de la Santísima Virgen, la mujer por excelencia. Muchos que hablan de que la iglesia debe estar más presente, la mujer, qué contradicción rebajar la figura de María Santísima. Y como ella es aquella que nos lleva a Jesús de la forma más perfecta, por el camino más corto, sin posibilidad de perdernos, de equivocarnos. No hay ninguna herejía que haya surgido de aquellos que tienen devoción a la Virgen. Y por eso vamos a pedirle a ella, ¿no? En este día en que tantos se consagran o renuevan su consagración a Nuestra Señora, que crezca cada día más nuestra devoción a María Santísima. Una vez le preguntaban al doctor Plinio si él pudiese hablar con San Luis María Griñón de Montfort, ¿qué le diría? ¿Qué consejo le daría? Le diría, bueno, yo no soy digno de darle un consejo, pero le diría, tenga más devoción a la Santísima Virgen. Entonces vamos a pedir en esa intención en la Eucaristía de hoy. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por siempre sea alabado.